En otros aspectos como la frecuencia, hay variaciones en la incidencia. Por ejemplo, y respecto a la mortalidad. El cáncer gástrico tiene muy baja incidencia, pero es un cáncer que produce alta mortalidad. En cambio, el cáncer de cuello uterino es muchísimo más frecuente que el cáncer gástrico, pero tiene baja mortalidad porque se detecta tempranamente con Papa Nicolau, con biopsias, y la paciente se trata y no evoluciona la enfermedad a un cáncer avanzado que pueda llegar a producir la muerte, sino que se queda en etapas más tempranas. Factores ambientales mutágenos son un montón, los medioambientales como fármacos, tóxicos, radiaciones, los hábitos como el tabaquismo que predispone además del cáncer de pulmón a otros tipos de cáncer como el cáncer de riñón, el cáncer de páncreas, cáncer de cuello de útero, esófago, vejiga. El alcoholismo, por ejemplo, predispone al cáncer de laringe, sobre todo si va con tabaquismo. También relacionado con cáncer de páncreas, cáncer de hígado. Factores alimentarios como la obesidad, por ejemplo, está relacionado por ser una enfermedad inflamatoria crónica con distintos tipos de neoplasias y sobre todo el tipo de dieta, aquellas dietas que son pobres en fibras y ricas en ácidos grasos de origen animal. Distintas ocupaciones como los que trabajan en las minas de asbestos o los que utilizan beta-naftilamina, como las tintorerías, las curtiembres, los que utilizan colorantes para las prendas, etc. Y la conducta humana, por ejemplo, la promiscuidad sin protección, predispone a adquirir distintas enfermedades venéreas que se transmiten por el contacto sexual, como el virus papiloma humano y también el herpes simple tipo 2. Cuando estudiemos cada una de las neoplasias del organismo, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo y los factores que predisponen o los hábitos respecto a cada una de las neoplasias de forma individual. La influencia ambiental y de las costumbres y de la cultura tiene mucho que ver, y sobre todo con la alimentación. Por ejemplo, aquí en Japón vemos que es mucho más frecuente por lejos el cáncer gástrico respecto al cáncer de próstata. Y en California más o menos tienen estos cuatro, gástrico, hígado y colon y próstata, tienen más o menos la misma incidencia o muertes, la tasa de mortalidad de cáncer. En cambio, si por ejemplo viene un inmigrante japonés a California, la incidencia de cáncer gástrico va a disminuir en tanto que pueden ir aumentando las otras. Ya los hijos de inmigrantes japoneses tienen una incidencia más acercada a los nativos de California. Es decir, hay factores medioambientales determinados principalmente por la alimentación que hace que cada zona en el mundo tenga variada incidencia de cáncer. La edad tiene mucho que ver. En general el cáncer es más frecuente en las personas adultas. Pero hay variaciones con la edad y respecto a distintos tipos de cáncer. El cáncer de próstata se da en hombres mayores de 70 años. Las leucemias predominan, hay distintas edades, pero en general hay las leucemias linfáticas agudas, por ejemplo, aparecen en los niños y es mucho más frecuente que cualquier otro tipo de leucemia que aparezca a cualquier otra edad. El cáncer de testículo aparece en varones de mediana edad. El liposarcoma, que es un tumor maligno de la grasa, aparece en personas adultas. Los melanomas son excepcionales en niños, es un tumor de los adultos y así podríamos mencionar un montón de tumores. O sea, ¿qué tenemos que retener con esto? Que nosotros debemos conocer la edad del paciente cuando recibimos una biopsia con un cáncer. Es muy importante que el médico remita la edad del paciente al patólogo dentro de los datos. Hay cánceres que aparecen en las familias, es decir, hay factores hereditarios que son importantes, que muchos de ellos no están muy bien estudiados. Se presentan en edad más temprana que los esporádicos. Por ejemplo, si un paciente con cáncer de colon tiene
ancestros, si su padre, su abuelo han muerto de cáncer de colon, es muy probable que le aparezca el tumor a una edad mucho más temprana que otro paciente que no tiene antecedentes familiares de ese cáncer. Afecta a 2 o más personas de la misma familia, pueden ser multicéntricos y bilaterales. Esto es importante, la multicentricidad y la bilateralidad, por ejemplo en el cáncer de mama o en el cáncer de tiroides, que tenga varios focos de cáncer de tiroides. Bueno, y no se ha demostrado la herencia definida. En algunos tumores sí, por ejemplo, se hereda un gen de la poliposis múltiple de colon, y eso predispone casi en la totalidad de descendencia, porque es autosómico dominante, a que los hijos tengan cáncer de colon. En cambio, el cáncer de mama, solamente la herencia está determinada en un 5%, a pesar de lo que se cree popularmente, ¿no? Hay que tener en cuenta enfermedades inflamatorias crónicas como un factor predisponente. Así tenemos la colitis ulcerosa. Este es un cuadro de colitis ulcerosa, donde hay células más o menos normales, mucho proceso inflamatorio, y hay células que van adquiriendo distintos grados de atipia. Las hepatitis virales, principalmente las que pasan a la cronicidad, predisponen también a cáncer. Las pancreatitis crónicas y las gastritis por Helicobacter pylori, por ejemplo, esto es una glándula gástrica y estas son las bacterias llamadas Helicobacter pylori, que son las responsables de este cuadro de gastritis crónica. Y un paciente que tiene gastritis crónica finalmente va haciendo atrofia de la mucosa gástrica, y como hay proliferación celular para contrarrestar esa atrofia, esa mucosa gástrica es factible que pueda aparecer allí un cáncer. Hay enfermedades precursoras, como por ejemplo la queratosis solar cutánea. Las leucoplasias es un concepto muy elemental que tenemos que conocer, que significa una mancha blanca. Y una mancha blanca puede ser una cosa muy sencilla hasta tan compleja como un cáncer. Especialmente las manchas blancas que aparecen en la zona genital o en la zona bucal, hay que biopsiarlas. Sobre todo por ahí si se tornan de colorido rojizo, o las eritroplasias, además de las leucoplasias, hay que biopsiarlas porque probablemente sean un cáncer. La hiperplasia ductal de mama, que ya la vamos a estudiar, especialmente si tiene atipia, xeroderma pigmentosa, que es una enfermedad rara que aparece en la piel, y la poliposis múltiple heredofamiliar, como vemos acá, son múltiples pólipos que aparecen en el colon, que probablemente alguno de estos evolucione a un cáncer a focos múltiples, un cáncer acá, otro cáncer acá, otro cáncer acá, a diferencia del esporádico que aparece en un solo sitio. Aquí tenemos la nomenclatura. Por ejemplo, el carcinoma epidermoide es el nombre que se le da al tumor maligno que deriva del epitelio estratificado plano. El adenocarcinoma del epitelio glandular, y así sucesivamente, carcinoma de células transicionales del epitelio transicional o del urotelio. Hepatocarcinoma de los hepatocitos, y así sucesivamente vamos a ir conociendo nombres de tumores benignos y tumores malignos. En general sabemos que los que derivan del epitelio se llaman carcinomas, y los que derivan del mesénquima o de la parte estromal se llaman sarcomas.